Un empresario solitario vive atormentado por la culpa tras un accidente que dejó a su único hijo paralizado, hasta que una chava descalza aparece de la nada y promete lo imposible con una sola frase. Lo que sonaba a locura se convierte en esperanza, y su oscuro pasado comienza a salir a la luz. Si te encantan las buenas historias, por favor suscríbete a nuestro canal y comenta desde dónde nos ves. Continuamos. Capítulo 1. El silencio de los domingos. El sol de Madrid caía sobre el Parque del Retiro con esa luz dorada que solo octubre sabía regalar. Eduardo Mendoza empujaba la silla de ruedas de su hijo Sebastián por los senderos de grava, mientras el silencio entre ambos se hacía más pesado que el aire húmedo de la tarde. Las hojas secas crujían bajo las ruedas, creando una melodía melancólica que parecía narrar la historia de sus vidas rotas. Sebastián, de apenas 9 años, mantenía la mirada perdida en el horizonte. Sus ojos, que una vez brillaron con la travesura típica de la infancia, ahora reflejaban una resignación que partía el corazón de cualquiera que se atreviera a mirarlo. Sus pequeñas manos descansaban inmóviles sobre sus piernas que hacía 8 meses habían dejado de responder a su voluntad. Eduardo se detuvo junto a una fuente, fingiendo que necesitaba descansar, pero en realidad buscaba evitar las miradas curiosas de las familias que paseaban con sus hijos. Niños que corrían, saltaban, gritaban de alegría mientras perseguían palomas o se columpiaban en los juegos infantiles. Cada risa era como una puñalada en su pecho, un recordatorio cruel de lo que su hijo había perdido para siempre. «¿Quieres que volvamos a casa, Sebastián?», preguntó Eduardo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Su voz sonaba áspera, como si las palabras se resistieran a salir de su garganta. El niño negó con la cabeza, sin apartar la vista de un grupo de chicos que jugaban al fútbol en la distancia. Eduardo siguió su mirada y sintió cómo se les contraía el estómago. Sebastián había sido capitán del equipo de fútbol de su colegio. Era rápido, ágil, tenía un don natural para el deporte. Los fines de semana, padre e hijo solían venir a este mismo parque para practicar. Eduardo recordaba con claridad dolorosa cómo Sebastián corría hacia él después de marcar un gol imaginario, con los brazos alzados en señal de victoria y una sonrisa que iluminaba todo el mundo. Ahora esa sonrisa era solo un recuerdo que lo atormentaba cada noche. Eduardo era dueño de Mendoza Construcciones, una de las empresas más prósperas de Madrid. Durante años había construido su imperio ladrillo a ladrillo, contrato a contrato, sacrificando tiempo con su familia por el éxito profesional. Su esposa, Carmen, había perdido la batalla contra el cáncer 3 años atrás, dejándolo solo con Sebastián. Desde entonces, Eduardo había intentado compensar todas las horas perdidas dedicándose completamente a su hijo. Irónicamente, fue durante uno de esos momentos de dedicación paternal que todo se desmoronó. El accidente había ocurrido un sábado por la mañana. Eduardo había prometido llevar a Sebastián a ver un partido del Real Madrid, pero una llamada urgente de la oficina lo había obligado a cancelar los planes. Sebastián, decepcionado pero comprensivo, había decidido ir en bicicleta hasta la casa de su mejor amigo. No llegó nunca. Un conductor distraído, que según los informes posteriores había estado enviando mensajes de texto mientras manejaba, se había estrellado contra la bicicleta de Sebastián en la calle de Alcalá. El impacto había sido devastador. Las vértebras lumbares del niño habían sufrido un daño irreversible que, según todos los especialistas consultados, lo condenaría a una vida en silla de ruedas. Desde entonces, Eduardo había gastado una fortuna buscando una cura. Los mejores neurocirujanos de España, Suiza y Estados Unidos habían examinado a Sebastián. Todos llegaron a la misma conclusión despiadada: no había esperanza. La médula espinal estaba demasiado dañada. Sebastián no volvería a caminar. Jamás. «Papá», murmuró Sebastián, sacando a Eduardo de sus pensamientos. «¿Tú crees que algún día podré jugar al fútbol otra vez?». La pregunta cayó como un martillazo sobre Eduardo. Durante meses había evitado este tipo de conversaciones, respondiendo con evasivas o cambiando de tema. Pero algo en el tono de su hijo, una mezcla de esperanza y desesperación,
lo obligó a enfrentar la realidad. «Sebastián, ya hemos hablado de esto», dijo Eduardo, tratando de mantener la voz firme. «Los médicos han sido muy claros. Pero tú eres muy rico, papá. Siempre dices que el dinero puede solucionar cualquier problema. ¿Por qué no puede solucionar este?» Eduardo sintió cómo se le cerraba la garganta. ¿Cómo explicarle a un niño de 9 años que había cosas que ni todo el dinero del mundo podía comprar? ¿Cómo decirle que, por primera vez en su vida, se sentía completamente impotente? «El dinero no puede solucionar todo, hijo», susurró finalmente. Algunas cosas están fuera de nuestro control». Sebastián asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta, pero aún le doliera escucharla. Volvió a fijar la vista en los niños que jugaban, y Eduardo notó cómo se le humedecían los ojos. La tarde avanzaba y las familias comenzaban a retirarse del parque. Eduardo se preparaba para emprender el camino de regreso a su mansión en el barrio de Salamanca cuando algo llamó su atención. Una niña de aproximadamente la misma edad que Sebastián se acercaba caminando hacia ellos. Sus ropas estaban sucias y desgastadas, sus pies descalzos y su cabello castaño necesitaba urgentemente un buen cepillado. Pero había algo en sus ojos, una determinación serena que contrastaba completamente con su apariencia desaliñada. Eduardo instintivamente se puso en guardia. Madrid tenía su cuota de mendigos y estafadores que se aprovechaban de las familias adineradas en los parques públicos. Se preparó para rechazar cualquier petición de dinero o para alejarse si la situación se volvía incómoda. Sin embargo, la niña no se dirigió a él. Se dirigió directamente a Sebastián. «Hola», dijo la niña con una voz clara y confiada. «Me llamo Esperanza». «¿Cómo te llamas?» Sebastián la miró sorprendido. Hacía meses que ningún niño se le acercaba de manera espontánea. En el colegio sus compañeros lo trataban con una mezcla de lástima y incomodidad que había terminado por aislarlo socialmente. «Sebastián», respondió tímidamente. Esperanza sonrió, y Eduardo notó que era una sonrisa genuina, sin rastro, de la condescendencia que tanto odiaba ver en los rostros de las personas cuando miraban a su hijo. «Es un nombre muy bonito», dijo Esperanza. «¿Te gusta venir al parque?» «Antes sí», respondió Sebastián, bajando la mirada hacia sus piernas inmóviles. Eduardo estaba a punto de intervenir para terminar la conversación cuando Esperanza hizo algo completamente inesperado. Se arrodilló frente a la silla de ruedas de Sebastián poniéndose a su altura y le tomó las manos. «Sebastián», dijo con una seriedad que sorprendió a Eduardo, «¿te gustaría volver a caminar?» El niño la miró con los ojos muy abiertos, sin saber qué responder. Eduardo sintió una mezcla de indignación y dolor. ¿Cómo se atrevía esta niña desconocida a dar falsas esperanzas a su hijo? «Escucha, niña», comenzó Eduardo con voz firme, pero Esperanza lo interrumpió sin siquiera mirarlo. «Señor», dijo, dirigiéndose finalmente a Eduardo. Sus ojos marrones lo miraron con una intensidad que lo desarmen completamente. «Yo puedo hacer que su hijo vuelva a caminar». Capítulo 2. La promesa imposible. Eduardo se quedó paralizado por unos segundos, procesando las palabras que acababa de escuchar. Una niña harapienta afirmando que podía curar a su hijo cuando los mejores médicos del mundo habían declarado el caso como imposible. La situación le resultaba tan absurda que no sabía si reír o enfadarse. «¿Perdón?», logró articular finalmente, mirando a Esperanza con una mezcla de incredulidad y molestia. «¿Qué acabas de decir?» Esperanza mantuvo su postura serena, sin intimidarse por el tono autoritario de Eduardo. Sus pequeñas manos seguían sosteniendo las de Sebastián, quien la miraba con una fascinación que hacía meses Eduardo no veía en sus ojos. «Dije que puedo hacer que Sebastián vuelva a caminar», repitió Esperanza con la misma tranquilidad de antes. «Sé que suena imposible, pero no lo es». Eduardo sintió cómo la rabia comenzaba a bullir en su interior. Durante 8 meses había lidiado con todo tipo de charlatanes, curanderos y estafadores que habían intentado aprovecharse de su desesperación. Había gastado fortunas en tratamientos experimentales, terapias alternativas y falsas promesas.
Cada decepción había sido como abrir nuevamente la herida de su corazón. «Escúchame bien, niña», dijo Eduardo, levantándose de donde se había sentado junto a la fuente. Su voz adquirió el tono frío y cortante que utilizaba en los negocios, cuando alguien intentaba engañarlo. «No sé qué tipo de juego estás jugando, pero mi hijo no es un objeto para tus bromas crueles». «No estoy jugando», respondió Esperanza, sin soltarle las manos a Sebastián, «y no estoy intentando hacerle daño. Al contrario, quiero ayudarlo». ¿Ayudarlo? Eduardo soltó una risa amarga. Una niña sin educación, sin recursos, sin siquiera zapatos en los pies va a ayudar a mi hijo cuando los mejores especialistas del mundo han dicho que es imposible. Por primera vez desde que había aparecido, Esperanza pareció afectada por las palabras de Eduardo. Sus ojos se ensombrecieron ligeramente, pero no apartó la mirada. «Los zapatos no curan, señor», dijo en voz baja, «y a veces los títulos en las paredes no pueden ver lo que realmente importa». Sebastián, que había estado observando el intercambio en silencio, intervino de repente. «Papá, déjala intentar». Eduardo se volvió hacia su hijo, sorprendido por la súplica en su voz. «Sebastián, no puedes creer en esto. Es imposible». «¿Qué? ¿Y si no es imposible?», interrumpió Sebastián, y por primera vez en meses Eduardo vio un destello de esperanza en sus ojos. «¿Y si ella puede hacer algo que los médicos no pudieron?». Eduardo sintió cómo se le desmoronaba el suelo bajo los pies. Ver esa chispa de esperanza en los ojos de su hijo era lo más hermoso y lo más aterrador que había experimentado en mucho tiempo. Sabía que, cuando esa esperanza se desvaneciera, como inevitablemente pasaría, Sebastián se hundiría aún más en la desesperación. «Hijo, los médicos han sido muy claros. Tu médula espinal está...». «Sé lo que dijeron los médicos», interrumpió Sebastián con una determinación que sorprendió a Eduardo. «Pero ella dice que puede ayudarme. ¿Por qué no la dejas intentar? ¿Qué podemos perder?». Eduardo miró a su hijo y luego a Esperanza. La niña permanecía inmóvil, esperando pacientemente su decisión. Había algo en su tranquilidad que lo desconcertaba. No mostraba la desesperación típica de los estafadores cuando veían que su víctima dudaba. No insistía, no prometía milagros inmediatos, no pedía dinero a cambio. Simplemente esperaba. «¿Qué podemos perder?», había preguntado Sebastián. Eduardo conocía perfectamente la respuesta. Podían perder la poca esperanza que quedaba. Podían perder la estabilidad emocional que tanto les había costado construir. Podían perder la aceptación de su nueva realidad. Pero cuando miró nuevamente a su hijo y vio cómo sus ojos brillaban por primera vez en meses, Eduardo se dio cuenta de que quizás ya habían perdido demasiado. «1 hora», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con su decisión. «Te doy 1 hora. Pero no quiero dinero a cambio, no quiero que le hagas daño, y no quiero falsas esperanzas». Esperanza asintió solemnemente. «No necesito dinero», dijo, «y no le haré daño. En cuanto a las esperanzas, bueno, las esperanzas a veces son lo único que tenemos». Eduardo se cruzó de brazos manteniendo una postura defensiva. Por dentro luchaba contra la voz de la razón que le gritaba que era una locura. Pero había algo en la manera en que Sebastián miraba a Esperanza, algo en la forma en que la niña se dirigía a él sin lástima ni condescendencia, que lo había convencido de darle una oportunidad. «¿Qué necesitas hacer?», preguntó Eduardo resignado. «Necesito que Sebastián y yo vayamos a un lugar más tranquilo», respondió Esperanza, señalando hacia una zona menos concurrida del parque, bajo un grupo de árboles. «Y necesito que usted nos dé un poco de espacio, pero que se quede lo suficientemente cerca para poder vernos». Eduardo frunció el ceño. «No voy a dejar que te lleves a mi hijo a ningún lado donde no pueda». «Por supuesto que no», interrumpió Esperanza con una sonrisa comprensiva. «Puede vernos en todo momento. Solo necesito que nos dé el espacio suficiente para que Sebastián pueda concentrarse sin distracciones». Eduardo miró hacia la zona que Esperanza había señalado. Estaba a unos 20 metros de distancia, bajo un grupo de robles centenarios. Desde allí
podría observar cada movimiento sin interferir en lo que fuera que la niña planeaba hacer. «Está bien», accedió finalmente, «pero al primer signo de que algo está mal, esto se termina». «Entendido», asintió Esperanza. Se dirigieron hacia la zona arbolada, Eduardo empujando la silla de Sebastián mientras Esperanza caminaba a su lado. Durante el trayecto, Eduardo no pudo evitar observar más detenidamente a la niña. A pesar de su apariencia descuidada, había algo en su porte que denotaba una madurez inusual para su edad. Se movía con una confianza serena, como si hubiera hecho esto muchas veces antes. Una vez que llegaron al lugar designado, Esperanza se volvió hacia Eduardo. «Puede sentarse en aquel banco», dijo, señalando un banco de madera que estaba a lo más, suficientemente cerca para que pudiera verlos, pero lo suficientemente lejos como para no escuchar la conversación. «Lo que voy a hacer con Sebastián puede parecer extraño, pero es importante que confíe en el proceso». Eduardo asintió a regañadientes y se dirigió hacia el banco. Desde allí tenía una vista perfecta de Sebastián y Esperanza. Se sentó y cruzó los brazos, preparándose para lo que sospechaba sería una hora de charlatanería y teatro barato. Esperanza se arrodilló frente a Sebastián nuevamente, tomando sus manos en las suyas. Eduardo no podía escuchar lo que le decía, pero podía ver la intensidad de la conversación en la expresión de ambos niños. Esperanza hablaba con gestos suaves pero decididos, mientras Sebastián la escuchaba con una atención que Eduardo no había visto en él desde el accidente. Después de unos minutos, Eduardo vio cómo Esperanza guiaba a Sebastián para que cerrara los ojos. La niña puso sus manos sobre las piernas inmóviles del niño y comenzó a hacer algo que Eduardo no podía distinguir claramente desde la distancia. No parecía un masaje tradicional ni ninguna técnica médica que él conociera. Que más lo sorprendió fue la expresión en el rostro de Sebastián. Por primera vez en meses, su hijo parecía tranquilo, relajado, como si una carga invisible hubiera sido levantada de sus hombros. Eduardo consultó su reloj de pulsera. Habían pasado apenas 15 minutos de la hora prometida, pero ya se sentía impaciente. Todo esto le parecía una pérdida de tiempo, una cruel ilusión, que solo serviría para destrozar nuevamente el corazón de su hijo. Pero entonces, algo cambió en la postura de Sebastián. Eduardo se inclinó hacia adelante en el banco, entornando los ojos para ver mejor. ¿Había sido su imaginación? ¿O Sebastián había movido ligeramente el pie derecho? Capítulo 3. El primer milagro. Eduardo se levantó del banco tan bruscamente que una pareja de ancianos que paseaba por allí lo miró con preocupación. Su corazón latía aceleradamente mientras se acercaba a paso rápido hacia donde Esperanza y Sebastián continuaban con la extraña sesión. No podía haber visto lo que creía haber visto. Era imposible. «¡Sebastián!», gritó, deteniéndose a unos metros de distancia. Esperanza levantó la vista tranquilamente, sin soltarle las manos. «Al niño». «Señor Mendoza, por favor, mantenga la calma», dijo con esa serenidad que tanto lo desconcertaba. «Sebastián está bien. Mejor que bien, de hecho». «¿Qué le has hecho?». Eduardo se acercó más, examinando el rostro de su hijo en busca de cualquier signo de dolor o malestar. Lo que encontró lo dejó sin palabras. Sebastián tenía los ojos cerrados, pero su expresión era de una paz profunda. Una sonrisa sutil curvaba sus labios, y algo en su postura había cambiado. Parecía más erguido, más presente, como si una energía dormida hubiera comenzado a despertarse en su interior. «Papá», murmuró Sebastián sin abrir los ojos, «siento algo». Eduardo sintió cómo se le detenía el corazón. «¿Qué sientes?». «Hijo». «Mis piernas», susurró Sebastián, y su voz tenía un matiz de asombro que Eduardo no había escuchado en meses. «Puedo sentir mis piernas». Eduardo miró a Esperanza con una mezcla de terror y esperanza. La niña sostuvo su mirada sin pestañear. «Los músculos de Sebastián nunca perdieron completamente la conexión», explicó Esperanza en voz baja. «Estaba bloqueada, dormida, pero no rota para siempre. A veces el cuerpo solo necesita que le recuerden cómo despertar».
Eso es imposible, balbuceó Eduardo. Los médicos dijeron que la médula espinal estaba severamente dañada. Dijeron que no había manera de... Los médicos ven lo que sus máquinas pueden medir, interrumpió Esperanza gentilmente. Pero hay cosas que no aparecen en las radiografías, cosas que tienen que ver con la voluntad, con la fe, con la capacidad del cuerpo de sanarse a sí mismo cuando encuentra el camino correcto. Eduardo quería discutir, quería explicarle a esta niña que la medicina no funcionaba así, que los milagros no existían, que todo esto tenía que ser algún tipo de autosugestión o coincidencia. Pero entonces vio cómo el dedo gordo del pie derecho de Sebastián se movía ligeramente, y todas sus objeciones se desvanecieron en el aire. «Dios mío», susurró, cayendo de rodillas junto a la silla de su hijo. «Esperanza me ha estado enseñando a visualizar», explicó Sebastián, abriendo finalmente los ojos. Estos brillaban con una emoción que Eduardo había creído perdida para siempre. «Me ha enseñado a recordar cómo se sentía correr, saltar, caminar, y mientras lo recordaba, he empezado a sentir mis músculos respondiendo». Eduardo miró a Esperanza con una nueva perspectiva. Ya no veía a una niña harapienta haciendo promesas vacías. Veía a alguien que había logrado algo que él, con todo su dinero y recursos, no había podido conseguir. Había devuelto la esperanza a su hijo. «¿Cómo?», comenzó Eduardo, pero se interrumpió. No sabía ni siquiera qué pregunta hacer primero. «¿Cómo aprendí a hacer esto?», completó Esperanza la pregunta. «Es una historia larga». «Tenemos tiempo», dijo Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo, con la frase. La hora que había prometido ya había pasado, pero no tenía intención de terminar la sesión. Esperanza miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el crepúsculo madrileño. «Hace 3 años, yo también estuve en una silla de ruedas», dijo finalmente. Eduardo sintió cómo se le contraía el estómago. La revelación lo golpeó como un puñetazo inesperado. «¿Tú también estuviste paralizada?». Esperanza asintió lentamente. «Mi familia y yo vivíamos en un pequeño pueblo cerca de Toledo. Mis padres trabajaban en Madrid y viajaban todos los 180 días. Una noche, cuando regresaban del trabajo, la voz de Esperanza se quebró ligeramente, pero rápidamente se recompuso. Hubo un accidente. Un camión de una empresa constructora se saltó un semáforo en rojo. El conductor había estado bebiendo. Eduardo sintió cómo se le helaba la sangre. Una empresa constructora. Un conductor bebido. Los detalles le resultaban terriblemente familiares, aunque no sabía por qué. «El impacto fue terrible», continuó Esperanza. «Mis padres...». Se detuvo, tragando saliva con dificultad. «Mis padres no sobrevivieron. Yo quedé con múltiples fracturas y daño en la columna vertebral. Los médicos dijeron que tenía pocas posibilidades de volver a caminar». Sebastián había estado escuchando en silencio, pero ahora tomó la mano de Esperanza en un gesto de apoyo que conmovió profundamente a Eduardo. «¿Qué pasó después?», preguntó Sebastián con suavidad. «Me llevaron a un hogar de niños en las afueras de Madrid. Allí conocí al doctor Ramírez, un médico jubilado que hacía trabajo voluntario. Él había estudiado medicina tradicional, pero también había investigado terapias alternativas durante años. Me dijo algo que cambió mi vida, que la sanación real no siempre viene de las medicinas o las cirugías, sino de la capacidad de la mente para reconectar con el cuerpo». Eduardo escuchaba fascinado. Por primera vez en meses, se sentía genuinamente interesado en algo que no fuera su propia tragedia. «El doctor Ramírez me enseñó técnicas de visualización, meditación, ejercicios de concentración. Al principio pensé que estaba loco, pero después de semanas de práctica, comencé a sentir cosas que los médicos habían dicho que nunca volvería a sentir. Pequeñas sensaciones al principio, luego movimientos minúsculos. Después de 8 meses de trabajo constante, pude dar mis primeros pasos». «Eso es increíble», susurró Eduardo. «Lo increíble vino después», continuó Esperanza. «Una vez que pude caminar, me di cuenta de que tenía un don para ayudar a otros niños con problemas similares. El doctor Ramírez me enseñó todo lo que sabía, y yo comencé a trabajar con otros niños en el hogar.
Algunos mejoraron, otros no tanto, pero todos encontraron algo de paz. Eduardo miró a su hijo, quien había estado siguiendo cada palabra de la historia con una atención absoluta. ¿Y ahora vives en el hogar?, preguntó Eduardo. La expresión de Esperanza se ensombreció ligeramente. El hogar cerró hace 6 meses por falta de fondos. Desde entonces vivo en la calle, pero sigo ayudando a los niños que puedo. Vengo al parque los domingos porque sé que muchas familias traen aquí a sus hijos con discapacidades. A veces puedo ayudar, a veces solo puedo escuchar. Pero siempre trato de hacer algo. Eduardo sintió una punzada de culpa y admiración a la vez. Esta niña, que había perdido todo y vivía en condiciones deplorables, dedicaba su tiempo a ayudar a otros. Mientras él, con toda su riqueza, había pasado meses sumido en la autocompasión. «Esperanza», dijo Eduardo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «¿Mencionaste que el accidente de tus padres fue causado por un camión de una empresa constructora?» «Sí», respondió Esperanza. «Mendoza Construcciones se llamaba. Nunca pude entender por qué nadie vino nunca a verme o por qué nunca recibí ningún tipo de compensación. Pero supongo que los ricos tienen sus maneras de hacer que los problemas desaparezcan». Eduardo sintió cómo el mundo se desplomaba a su alrededor. El apellido que había escuchado era el suyo. La empresa que había causado el accidente era la suya. Y la niña que estaba ayudando a su hijo era precisamente la víctima que él había ignorado. Capítulo 4. El peso de la culpa. Eduardo se quedó paralizado, sintiendo cómo las palabras de Esperanza resonaban en su cabeza como un eco ensordecedor. Mendoza Construcciones. Su propia empresa había sido responsable de destruir la vida de esta niña, de quitarle a sus padres, de dejarla huérfana y desamparada. Y ahora, en una cruel ironía del destino, esa misma niña estaba ayudando a su propio hijo. Las manos le temblaron mientras intentaba procesar la magnitud de la coincidencia. No, no era una coincidencia. Era algo mucho más profundo y perturbador. «¿Qué eso? Señor Mendoza», la voz de Esperanza lo sacó de su trance. «¿Se encuentra bien? Se ha puesto muy pálido». Eduardo la miró, estudiando su rostro en busca de algún signo de que ella hubiera hecho la conexión, pero los ojos de Esperanza reflejaban solo preocupación genuina, sin rastro de reconocimiento o malicia. Era obvio que no había relacionado su apellido con la empresa que había destruido su vida. Estoy bien», logró articular, aunque su voz sonaba ronca y quebrada. «Solo necesito un momento». Sebastián lo miró con preocupación. «Papá, ¿qué te pasa? Pareces enfermo». Eduardo se esforzó por recomponerse. No podía permitir que su hijo se preocupara, no cuando finalmente había encontrado un rayo de esperanza después de tantos meses de oscuridad. «No es nada, hijo. Solo estoy sorprendido por todo lo que está pasando». Era una verdad a medias. Estaba sorprendido, pero también devastado, culpable y completamente abrumado por las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Esperanza se acercó a él y puso su pequeña mano en su brazo. «Señor Mendoza, sé que esto debe ser difícil de procesar. Cuando alguien ve por primera vez lo que puede hacer el cuerpo humano, cuando encuentra la motivación correcta, puede ser abrumador. Pero lo que está pasando con Sebastián es real». Eduardo la miró, sintiendo cómo se le partía el corazón. Esta niña, que había perdido todo por culpa de su negligencia empresarial, estaba consolándolo a él. La generosidad de su gesto lo golpeó como una bofetada. «Esperanza», dijo Eduardo, luchando por mantener la voz estable, «¿nunca has querido vengarte? ¿Nunca has sentido rabia contra la empresa que causó el accidente?» Esperanza lo miró, con una expresión pensativa. «Al principio sí», admitió. «Los primeros meses después del accidente estuve llena de rabia. Odiaba al conductor que había bebido, odiaba a la empresa que lo había contratado, odiaba al mundo entero por ser tan injusto. Pero el doctor Ramírez me enseñó algo importante. La rabia es como un veneno que uno se bebe esperando que enferme. A otro. Solo me hacía daño a mí misma». Eduardo sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. «Pero tenías derecho a estar furiosa.
Tenías derecho a exigir justicia. Quizás, dijo Esperanza encogiéndose de hombros, pero la justicia no me habría devuelto a mis padres, y la rabia no me habría ayudado a caminar de nuevo. Decidí enfocar mi energía en sanar, en ayudar a otros, en hacer que algo bueno saliera de toda esa tragedia. Eduardo cerró los ojos, sintiendo cómo la culpa lo aplastaba como una avalancha. Esta niña extraordinaria había encontrado la manera de transformar su dolor en propósito, mientras él había pasado meses revolcándose en la autocompasión. «Papá», la voz de Sebastián interrumpió sus pensamientos. «Mira». Eduardo abrió los ojos y vio a su hijo levantando ligeramente la pierna derecha. No era mucho, apenas unos centímetros, pero era movimiento real, controlado, deliberado. «Sebastián», susurró Eduardo, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «Esperanza dice que si practico todos los días, poco a poco podré recuperar más movimiento», explicó Sebastián con una emoción contenida. «Dice que mi cuerpo solo necesita recordar cómo funcionar». Eduardo miró a Esperanza, quien observaba los progresos de Sebastián con una sonrisa de satisfacción profesional. «¿Es realmente posible?», preguntó Eduardo. «¿Puede realmente volver a caminar?». «No puedo prometerle que vuelva a ser exactamente como era antes», respondió Esperanza honestamente. «Cada caso es diferente, pero sí puedo prometerle que Sebastián puede mejorar mucho más de lo que los médicos tradicionales creen posible. Solo necesita tiempo, paciencia y práctica constante». Eduardo sintió cómo una decisión se formaba en su mente. Era una decisión que podría complicar enormemente su vida, que podría exponerlo legal y emocionalmente, pero que sabía que era lo correcto. «Esperanza», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «¿te gustaría continuar trabajando con Sebastián? Podríamos arreglar sesiones regulares, en un ambiente más cómodo y privado». Los ojos de Esperanza se iluminaron, pero inmediatamente se ensombrecieron con cautela. «Eso sería maravilloso, pero no podría pagarle por las sesiones. No tengo dinero para...». «No quiero que me pagues», interrumpió Eduardo. «Al contrario, yo te pagaría a ti. Y también podríamos arreglar un lugar donde puedas quedarte, ropa nueva, comida regular». Esperanza lo miró con sorpresa y cierta desconfianza. «¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce». «¿Por qué?», dijo Eduardo, sintiendo cómo se le quebraba la voz. «Porque creo que tanto Sebastián como yo necesitamos tu ayuda. Y porque...». Se detuvo, luchando con las palabras. No podía decirle la verdad todavía, no hasta que hubiera encontrado la manera correcta de hacerlo. «Y porque tienes un don extraordinario que no debería desperdiciarse». Sebastián tomó la mano de su padre. «Por favor, papá, deja que Esperanza nos ayude. Por primera vez en meses, siento que puedo mejorar». Eduardo miró a su hijo, luego a Esperanza, y finalmente asintió. «Está decidido entonces. Esperanza, ¿te gustaría venir a nuestra casa mañana? Podemos empezar con sesiones diarias». Esperanza miró a ambos con una mezcla de gratitud y asombro. «Sería un honor», dijo finalmente. Mientras se preparaban para irse del parque, Eduardo no podía dejar de pensar en la complejidad de la situación en la que se había metido. Estaba invitando a vivir en su casa a la misma niña cuya vida había destruido sin saberlo. No tenía idea de cómo iba a manejar esta situación cuando ella inevitablemente descubriera la verdad. Pero por primera vez en meses había visto esperanza real en los ojos de su hijo, y por eso estaba dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia. «Esperanza», dijo mientras empujaba la silla de Sebastián hacia la salida del parque, «hay una cosa más que necesito saber. ¿Dónde has estado durmiendo estos últimos meses?» «En 1900, diferentes lugares», respondió Esperanza evasivamente. «Albergues cuando hay espacio, bancos del parque cuando hace buen tiempo, estaciones de metro cuando llueve». Eduardo sintió cómo se le contraía el pecho. Esta niña había estado viviendo en la calle mientras él dormía en su mansión de lujo, atormentándose por sus propios problemas. «Eso se acaba hoy», dijo firmemente.
Esta noche dormirás en una cama real, en una habitación caliente y segura. Esperanza se detuvo en seco, mirándolo con los ojos muy abiertos. ¿En serio? En serio, confirmó Eduardo. Y mañana empezaremos, con el tratamiento adecuado para Sebastián. Mientras caminaban hacia el coche de Eduardo, ninguno de los tres podía imaginar que esta decisión cambiaría sus vidas de maneras que nunca habrían podido predecir. Capítulo 5. Una nueva familia. La mansión de Eduardo Mendoza en el 1902 exclusivo barrio de Salamanca había sido durante meses un mausoleo silencioso donde solo se escuchaba el eco de los pasos sobre el mármol y el zumbido constante de los aparatos médicos de Sebastián. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, había voces y risas que llenaban los espacios vacíos. Esperanza se había quedado asombrada al ver la casa. Sus ojos recorrían cada detalle de los techos altos, las columnas de mármol, los cuadros originales que adornaban las paredes. Eduardo había observado su reacción con una mezcla de orgullo y vergüenza. Orgullo por lo que había construido, vergüenza por tener tanto mientras ella no había tenido nada. «¿Aquí vives solo con Sebastián?», había preguntado Esperanza mientras Eduardo la guiaba hacia la habitación de huéspedes que había ordenado preparar para ella. «Tenemos un pequeño equipo de empleados», había explicado Eduardo. «Carmen, la cocinera, Miguel, el chofer, Rosa, la enfermera de Sebastián, y Patricio, el mayordomo». La reacción del personal había sido exactamente lo que Eduardo había temido. Carmen, una mujer de 60 años que había trabajado para la familia durante más de una década, había sido la primera en expresar sus reservas. «Señor Mendoza», le había dicho en privado mientras Esperanza se duchaba, «no es que no me parezca una niña encantadora, pero ¿está seguro de que es prudente traer a una desconocida a vivir con nosotros? No sabemos nada de su pasado, de sus intenciones». «Sé todo lo que necesito saber», había respondido Eduardo firmemente. «Está ayudando a Sebastián de una manera que ningún médico ha logrado. Eso es suficiente para mí». Pero las dudas no se limitaban al personal. A la mañana siguiente, mientras Esperanza trabajaba con Sebastián en el jardín de la casa, Eduardo recibió una llamada que lo llenó de inquietud. «Eduardo, soy García», dijo la voz de su abogado al otro lado de la línea. «He recibido algunas llamadas preocupantes sobre tu situación doméstica. Hay rumores de que has traído a una niña de la calle a vivir contigo». Eduardo sintió cómo se le tensaba la mandíbula. «¿Y qué importa eso?» «Importa porque algunos de tus socios están preocupados por las implicaciones legales. Una niña sin documentos, sin tutores legales, viviendo en casa de un empresario prominente, podría malinterpretarse fácilmente». «No hay nada que malinterpretar», respondió Eduardo secamente. «Esperanza está ayudando a mi hijo. Punto». «Eduardo, escúchame. He hecho algunas investigaciones discretas sobre esta niña. Su nombre completo es Esperanza Morales. Sus padres fueron víctimas de un accidente de tráfico hace 3 años. ¿Sabes qué empresa estuvo involucrada en ese accidente?» Eduardo sintió cómo se le helaba la sangre. «García, fue Mendoza Construcciones, Eduardo. Uno de tus camiones, con un conductor que había estado bebiendo. El caso fue resuelto fuera de los tribunales por una suma considerable, pero nunca se hizo seguimiento a la niña sobreviviente». Eduardo cerró los ojos confirmando lo que ya sabía, pero había esperado poder manejar a su manera. «¿Ella lo sabe?», preguntó García. «No lo creo». «Eduardo, esto es una bomba de tiempo. Si ella descubre la conexión, podría acusarte de manipulación, de tratar de comprar su silencio. Los medios de comunicación tendrían un día de campo con esta historia». Eduardo colgó el teléfono sin responder y se dirigió hacia el jardín, donde pudo ver a Esperanza trabajando pacientemente con Sebastián. En las 2 semanas que habían pasado desde que ella había llegado a la casa, el progreso de su hijo había sido extraordinario. Sebastián ahora podía mover ambas piernas, aunque todavía no podía sostenerse de pie por sí solo. Más importante aún, había vuelto a sonreír, a reír, a tener esperanza en el futuro.
«Papá, mira», gritó Sebastián al verlo acercarse. «Puedo flexionar las rodillas». Eduardo observó asombrado cómo su hijo doblaba las piernas desde la silla de ruedas. El movimiento era todavía limitado y requería gran esfuerzo, pero era real e indiscutible. «Es increíble, hijo», dijo Eduardo, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas de felicidad y culpa al mismo tiempo. Esperanza se acercó a él con una sonrisa radiante. «Sebastián es muy dedicado», dijo. «Practica los ejercicios mentales incluso cuando no estamos en sesión. Su determinación es extraordinaria». Eduardo la miró. Esta niña que había transformado no solo la vida de su hijo, sino la suya propia. Durante estas 2 semanas, Esperanza se había convertido en parte de la familia de una manera que él nunca había esperado. Desayunaba con ellos cada mañana, contaba historias divertidas durante la cena, y había llenado la casa con una calidez que había estado ausente desde la partida de Carmen, su esposa. «Esperanza», dijo Eduardo, tomando una decisión que había estado posponiendo. «Hay algo de lo que necesitamos hablar». Algo en su tono hizo que la sonrisa de Esperanza se desvaneciera ligeramente. «¿He hecho algo malo?» «No, no», se apresuró a tranquilizarla Eduardo. «Al contrario, has hecho más por esta familia de lo que podríamos haberte pedido jamás. Pero hay algo que necesitas saber, algo sobre tu pasado y el mío que...» «Señor Mendoza», la voz de Patricio, su mayordomo, interrumpió la conversación. El hombre se acercaba corriendo por el jardín con una expresión de pánico en el rostro. «¿Qué pasa, Patricio?» «Hay un grupo de periodistas en la puerta principal. Dicen que quieren hablar con usted sobre la niña que está viviendo en su casa. Uno de ellos mencionó algo sobre un accidente de hace 3 años. Eduardo sintió cómo se le desplomaba el mundo. Sus peores temores se estaban haciendo realidad. Esperanza lo miró con confusión. Un accidente de hace 3 años. ¿Por qué les interesaría? De repente sus ojos se iluminaron con comprensión. Eduardo vio el momento exacto en que las piezas del rompecabezas encajaron en su mente. Vio cómo la comprensión se transformaba en shock, luego en dolor, y finalmente en una expresión de traición que le partió el corazón. «Mendoza Construcciones», susurró Esperanza, retrocediendo un paso. «Su empresa. Fue su empresa la que...» «Esperanza, por favor, déjame explicarte», comenzó Eduardo extendiendo las manos hacia ella. «¿Usted sabía?», preguntó Esperanza, y su voz temblaba con una mezcla de dolor y furia. «¿Sabía desde el principio quién era yo? Lo descubrí esa primera noche en el parque, cuando me contaste tu historia. Pero para entonces ya había visto lo que podías hacer por Sebastián y pensó que podía comprar mi silencio». Esperanza se alejó más, sus ojos llenándose de lágrimas. «¿Pensó que si me daba una casa bonita y ropa nueva, olvidaría que su empresa mató a mis padres?» Sebastián, que había estado observando la confrontación en silencio, intervino desde su silla de ruedas. «¿De qué están hablando? ¿Qué es lo que papá sabía?» Eduardo miró a su hijo, luego a Esperanza, sintiendo cómo su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba a su alrededor. «Sebastián», dijo Esperanza, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero manteniendo a la voz firme, «tu padre sabía desde el principio que yo era la niña huérfana que su empresa dejó desamparada hace 3 años». El color se desvaneció del rostro de Sebastián. «¿Es eso cierto, papá?» Eduardo sintió cómo se le quebraba el corazón al ver la decepción en los ojos de su hijo. «Sí», admitió finalmente. «Es cierto. Pero, Sebastián, tienes que entender que...» «No», lo interrumpió Esperanza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No hay nada que entender. He estado viviendo en la casa del hombre que destruyó mi vida, trabajando para el hijo del hombre que me quitó a mis padres». «Esperanza, por favor», gritó Sebastián, tratando de alcanzarla desde su silla. «Tú dijiste que la rabia era como un veneno. Dijiste que había que perdonar». Esperanza lo miró con una expresión desgarradora. «Perdonar es una cosa, Sebastián, pero ser engañada y manipulada es otra completamente diferente».
Sin decir otra palabra, Esperanza se dirigió hacia la casa, presumiblemente para recoger sus pocas pertenencias. Capítulo 6. El verdadero milagro. Eduardo siguió a Esperanza hasta su habitación, donde la encontró metiendo apresuradamente sus pocas pertenencias en una bolsa de tela. Sus movimientos eran bruscos, cargados de una emoción que luchaba por contener. «Esperanza, por favor, no te vayas», suplicó Eduardo desde la puerta. «Sé que tienes todo el derecho del mundo a odiarme, pero no castigues a Sebastián por mis errores». Esperanza se detuvo con una camisa a medio doblar en las manos. ¿Castigar a Sebastián? Se volvió hacia él con los ojos brillantes de lágrimas, contenidas. ¿Cree que esto es sobre castigar a su hijo? Sebastián es inocente en todo esto, pero yo no puedo seguir aquí sabiendo que cada día que paso en esta casa es una mentira. No es una mentira, insistió Eduardo, entrando cuidadosamente en la habitación. Lo que sientes por Sebastián es real, lo que has logrado con él es real, el cariño que nos has dado a ambos es real. ¿Y usted?, preguntó Esperanza, girándose para enfrentarlo completamente. ¿Sus sentimientos son reales o son solo culpa disfrazada de generosidad? La pregunta golpeó a Eduardo como un puñetazo. Se quedó en silencio por un momento, luchando por encontrar las palabras correctas. Al principio era culpa, admitió finalmente. Cuando me di cuenta de quién eras, me sentí destrozado. Pero Esperanza, en estas 2 semanas has cambiado nuestras vidas, de maneras que van mucho más allá de la medicina. Has devuelto la risa a esta casa. Has devuelto la esperanza a mi hijo y a mí. Se detuvo, luchando con las emociones. A mí me has enseñado lo que significa amar desinteresadamente. Esperanza lo miró fijamente, como si tratara de determinar si sus palabras eran sinceras. Señor Mendoza, usted tiene que entender mi posición. Durante 3 años he vivido pensando que la empresa responsable de mis padres simplemente me había olvidado, que yo no había valido la pena ni una disculpa. Descubrir que el dueño de esa empresa me conocía, que sabía exactamente quién era yo, y aún así no me dijo nada. Tienes razón, interrumpió Eduardo. Tienes toda la razón. Debería haberte dicho la verdad desde el principio. Pero estaba aterrorizado de que si lo hacía, te irías y Sebastián perdería la única oportunidad real de mejorar que había tenido en meses. «Esperanza». La voz de Sebastián resonó desde el pasillo. Eduardo se volvió y vio a su hijo, acercándose lentamente por el corredor, apoyándose en las paredes para mantener el equilibrio, pero caminando con sus propias piernas. Tanto Eduardo como Esperanza se quedaron paralizados. «Sebastián», susurró Eduardo, «estás caminando». «Sí», dijo Sebastián con una sonrisa temblorosa, pero sin dejar de concentrarse en cada paso. «Los ejercicios funcionaron. Todo este tiempo, mis piernas solo necesitaban recordar cómo hacerlo». Esperanza se llevó las manos a la boca, las lágrimas ahora fluyendo libremente por sus mejillas. Sebastián llegó hasta ella y con gran esfuerzo se mantuvo de pie sin apoyo. «Esperanza», dijo el niño tomando sus manos, «no puedes irte ahora. No cuando finalmente puedo caminar, no cuando finalmente somos una familia de verdad». «Sebastián, yo no soy parte de tu familia», respondió Esperanza gentilmente. «Soy solo alguien que te ayudó por un tiempo». «Eso no es cierto», dijo Sebastián firmemente. «Una familia no es solo sobre la sangre, es sobre las personas que se cuidan unas a otras, que se aman unas a otras, que se ayudan a sanar cuando están rotas». Miró a su padre. «Papá estaba roto cuando nos conociste. Yo estaba roto. Tú también estabas rota, pero juntos nos hemos sanado». Eduardo se acercó a ambos, sintiéndose abrumado por la sabiduría de su hijo de 9 años. «Esperanza», dijo, arrodillándose para quedar a la altura de ambos niños, «Sebastián tiene razón. No puedo cambiar lo que mi empresa hizo a tu familia. No puedo devolverte a tus padres. Pero puedo ofrecerte algo diferente. Una nueva familia que te ame por quien eres, no por lo que has perdido».
Esperanza los miró a ambos, luchando visiblemente con sus emociones. «No es tan simple», murmuró. «¿Por qué no?», preguntó Sebastián. «Tú me enseñaste que sanar no es sobre borrar las heridas, sino sobre aprender a vivir con ellas de una manera que nos haga más fuertes. No puede ser. Lo mismo con las familias». Eduardo vio el momento en que las defensas de Esperanza comenzaron a desmoronarse. La niña que había sobrevivido a tanto dolor, que había convertido su tragedia en propósito, finalmente permitió que la vulnerabilidad asomara en sus ojos. «Yo también los amo», susurró finalmente. «A pesar de todo, a pesar de la verdad, no puedo negar que estos han sido los días más felices que he tenido desde que perdí a mis padres». Eduardo extendió los brazos, y Esperanza se refugió en ellos, seguida inmediatamente por Sebastián. Los tres se abrazaron en el piso de la habitación, llorando lágrimas de dolor, de sanación y de esperanza. «Hay algo más que necesito decirte», dijo Eduardo cuando se separaron. «Quiero adoptarte oficialmente. Quiero que seas mi hija legalmente, que tengas todos los derechos y protecciones que eso conlleva. Pero más que nada, quiero que sepas que tienes un hogar para siempre, sin importar lo que pase». Esperanza lo miró con asombro. «¿De verdad?». «De verdad», confirmó Eduardo. «Y también quiero establecer una fundación en memoria de tus padres, para ayudar a otros niños huérfanos. Quiero que tu historia, nuestra historia, sea la primera de muchas historias de sanación y esperanza». Sebastián se puso de pie otra vez, esta vez con más confianza. «Y yo quiero que seas mi hermana», dijo simplemente, «oficialmente». Esperanza miró a estos dos hombres que habían entrado en su vida de la manera más inesperada, que habían estado conectados con su mayor tragedia, pero que ahora representaban su mayor esperanza. «Sí», dijo finalmente, con una sonrisa que iluminó toda la habitación. «Sí a todo». 3 meses después, Eduardo caminaba por el mismo sendero del Parque del Retiro, donde había conocido a Esperanza. Pero esta vez no estaba solo, y no había silla de ruedas. Sebastián corría adelante, persiguiendo una pelota de fútbol, mientras Esperanza caminaba junto a Eduardo, oficialmente su hija adoptiva. «¿Sabes qué es lo más increíble de toda esta historia?», dijo Eduardo, observando a Sebastián marcar un gol imaginario. «¿Qué?», preguntó Esperanza. «Que el verdadero milagro no fue que Sebastián volviera a caminar», respondió Eduardo. «El verdadero milagro fue que aprendimos a ser una familia». Esperanza. Sonrió y tomó su mano. «Los milagros más grandes», dijo, «siempre son sobre el amor». Mientras caminaban por el parque, los 3 miembros de esta familia improbable pero perfecta sabían que su historia era prueba de que la sanación es posible, que el perdón puede transformar el dolor en propósito y que a veces las familias más hermosas son las que se forman no por sangre, sino por elección, amor y la determinación de crear algo hermoso a partir de lo roto. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Eduardo, Sebastián y Esperanza los haya conmovido tanto como a nosotros. Esta historia nos recuerda que los verdaderos milagros no siempre son los más obvios, sino aquellos que transforman corazones y crean familias donde antes solo había dolor. Para seguir este viaje emocional junto a nosotros, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras sobre la sanación, el perdón y el poder transformador del amor. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia de redención y esperanza, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida, el poder del perdón y la belleza de las segundas oportunidades. No se pierdan nuestros próximos contenidos, donde seguiremos explorando cómo el amor puede triunfar sobre la adversidad.